Estimados, la clase del día de hoy va a tratar de la suma de resistencias en serie y en paralelo. Voy a tratar de resumir de la mejor manera posible y explicar de la mejor manera posible cómo se resuelve una, un ejercicio de resistencia en serie y paralelo. Lo primero que tenemos que saber es que para que esto se cumpla tiene que haber una fuente de energía, una fuente de voltaje. Vamos a colocar acá positivo o negativo y le vamos a dar un valor a esta fuente de voltaje. Vamos a decir que esta fuente de voltaje de corriente continua es de 120 voltios. Luego tenemos que tener resistencias. Vamos a configurar algunas resistencias por aquí. El símbolo de la resistencia esta que está aquí. Vamos a colocar una aquí. Vamos a colocar una acá abajo. Vamos a colocar una de frente a la fuente de manera vertical y otra un poco más alejada por aquí. Luego vamos a colocar los conductores eléctricos. Vamos a unir desde el punto positivo de la fuente a esta primera resistencia que está acá. Este es solo un ejemplo. ¿Ya? Vamos a colocar un nodo aquí y nos vamos a unir a esta otra fuente, a esta otra resistencia que está acá. Vamos a hacer lo propio por este otro lado. Vamos a llegar hasta el final y esta la vamos a colocar aquí. Se dice que dos resistencias están en serie cuando una está al lado de la otra. Si tenemos una resistencia en esta forma, inmediatamente después vendría otra resistencia. Estas dos resistencias están en serie y así sucesivamente podemos tener más de dos resistencias en serie y así hasta n cantidad de resistencias conectadas una al lado de la otra. Estas son resistencias que están conectadas en serie, llamémosles R1, R2, R3 y Rn, digamos que son n número de resistencias. Para poder sumar las resistencias que están conectadas en serie, lo único que tenemos que hacer es una suma algebraica directa, es decir, R1 más R2 más R3 más Rn. Y todas las resistencias que estén en serie las vamos sumando y nos va a dar el valor total de nuestra resistencia en unidad de ohms. Esa es la unidad con la que se miden las resistencias. Sin embargo, se dice que dos resistencias están en paralelo cuando las separa un punto de un nodo de división, como por ejemplo esta resistencia que está acá. Vamos a colocar una resistencia aquí, vamos a colocar una resistencia aquí, acá están los extremos de la resistencia, y luego nos vamos a colocar de esta forma a una segunda resistencia. Me queda un poco chueca la línea del conductor. Podemos colocar toda la cantidad de resistencias que queramos en paralelo. ¿Ya? Vamos a colocar una tercera resistencia aquí. Y acá están los puntos de conexión de esta resistencia. Ahora, acá también tenemos una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Podemos tener n cantidad de resistencias conectadas en paralelo. Vamos a colocar acá como que esto continuó conectado en paralelo. Vamos a colocar acá igual una Rn. ¿Cómo sumamos nosotros estas resistencias en paralelo? Acá las resistencias se van sumando de forma algebraica cuando están conectadas en serie, de forma directa. Si esta valiera 10 ohm y esta 10 ohm, esta más esta daría 20 ohm. Sin embargo, acá existe una propiedad de distribución en el valor de las resistencias cuando están conectadas en paralelo. Paralelo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? Que acá tenemos que la sumatoria de la resistencia tendría que ser de la siguiente forma. 1 dividido por la resistencia, para hallar el valor de la resistencia, sería 1 dividido por la resistencia 1 más 1
dividido por la resistencia 2 más 1 dividido por la resistencia 3 más todas las resistencias que puedan estar conectadas en paralelo, 1 dividido por la resistencia n. Así llegaríamos al valor equivalente de la sumatoria de resistencias conectadas en paralelo. Visto estos dos ejemplos, tanto para serie y paralelo, podemos darle valores a este ejercicio que está acá. Esto es un ejercicio que está configurado de esta forma, pero lo podemos configurar de distintas formas dependiendo de las necesidades que podamos tener. Le vamos a dar valores a este ejercicio que está acá, a esta configuración que tenemos dibujada aquí. Tenemos una fuente de voltaje de 120 voltios de corriente continua. Luego le vamos a dar un valor a esta resistencia que vamos a llamar R1. Vamos a colocarla acá, R1. A esta le vamos a llamar R2. A esta le vamos a llamar R3. Y a esta le vamos a llamar R4. Con otro color, acá, con otro color, le voy a asignar un valor. Esta va a valer 10 ohm. Este es el símbolo de ohm, la letra omega. Esta va a valer 15 ohms. 15 ohms. Esta va a valer, le vamos a dar un valor arbitrario de 20 ohms. Y a esta le vamos a dar un valor arbitrario de 30 ohms. ¿A qué quiero llegar? Primero quiero descubrir varias cosas en esta configuración eléctrica de resistencia conectadas a una fuente de voltaje de corriente continua. Puedo descubrir varias cosas. Puedo descubrir valores de potencia, puedo descubrir valores de corriente, la corriente que circula por cada una de las resistencias, el voltaje que está llegando a cada una de las resistencias, también lo puedo descubrir. Esto es una configuración de resistencias tipo mixto. ¿A qué refiere tipo mixto? Tipo mixto significa que acá hay resistencias conectadas en serie y hay resistencias conectadas en paralelo, y ya lo vamos a descubrir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar acá por dónde está circulando la corriente. Digamos que en este tramo que está acá está circulando una corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica, al salir de la fuente de energía, la fuente que está acá, va a haber una circulación, digamos que en esta dirección. Y acá en este punto se va a distribuir la corriente eléctrica. La corriente eléctrica va a volver por aquí, pero también se va a dirigir en esa dirección. ¿Y de qué va a depender esa cantidad de corriente? De los valores de las resistencias que estén puestos aquí. Entonces podemos decir que aquí va a circular una corriente eléctrica y aquí va a circular otra corriente eléctrica. Pero eso tenemos que irlo descubriendo a paso. Lo primero que tenemos que hacer es ir solucionando las resistencias equivalentes por paso. ¿A qué nos referimos? Tenemos que ir reduciendo este ejercicio que está aquí hasta llegar a una sola resistencia final conectada a esta fuente de voltaje. ¿Cómo lo vamos a resolver? De la siguiente manera. Vamos a buscar la primera resolución más sencilla de resistencias que exista en este dibujo. Por ejemplo, yo no podría sumar esta resistencia y esta resistencia de forma directa. No puedo decir que están en paralelo. ¿Por qué? Porque hay una resistencia que está aquí que nos está interrumpiendo esta resolución, esta reducción de resistencia. Sin embargo, estas dos resistencias que están tomadas de las manos por los extremos, las podemos resolver. Vamos a marcar las que están aquí, estas dos que están acá. Y si se dan cuenta, y si pueden observar bien, se parece mucho a la configuración que está ahí, en esta parte que está acá, en esa zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están tomadas desde los extremos, una con respecto a la otra. Entonces la configuración matemática que tenemos que hacer para resolver la resistencia es esta que está aquí. Esto es la fórmula que tenemos que usar para llegar a esa resistencia. Pero también hay otros métodos, otros caminos más sencillos para poder resolverla, y se los voy a comentar. Les voy a explicar las dos formas. Vamos a resolverla por el método que está aquí primero. Decimos que para poder llegar a la resistencia equivalente entre estas dos, vamos a trazar una línea ahí para apuntar, y vamos a escribir 1 dividido por la resistencia equivalente de esta zona, ¿ya? De esta zona que está marcada acá. Vamos a decir 1 dividido por la resistencia 1,
que digamos que dentro de estas dos resistencias, la resistencia 1 sería la que está acá, colocaríamos el número 20 acá abajo, 20 ohms, más 1 dividido en 30 ohms. Lo vamos a resolver. Vamos a ir a buscar nuestra calculadora que está aquí. La vamos a colocar un poco más acá. Y vamos a colocar 1 dividido en 20 y 1 dividido en 30. Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a abrir un doble paréntesis. Vamos a colocar 1 dividido en 20. 1 dividido en 20. Vamos a cerrar el paréntesis. Más 1 dividido en 30. Lo vamos a cerrar. Esto es igual a 1 dividido en 12. 1 dividido en 12. ¿Ya? Entonces acá nos quedaría 1 dividido por la resistencia va a ser igual a 1 dividido en 12. Para poder llegar al valor de la resistencia vamos a cambiar las variables. Este que está aquí lo vamos a pasar hacia acá y este lo vamos a pasar hacia acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este que está dividiendo lo vamos a pasar para allá multiplicando. Esto nos quedaría de la siguiente manera. 1 multiplicado por 12 va a ser igual a 1 multiplicado por R. Entonces, este multiplicando que está acá lo vamos a bajar aquí. Y esto nos quedaría ahora de la siguiente manera. 1 multiplicado por 12 dividido en 1 va a ser igual a la resistencia. Y esto va a ser igual a ¿qué? 12 por 1 es igual a 12 y 12 dividido en 1 es igual a 12. La resistencia equivale a 12 ohms. Ese es el valor de la resistencia equivalente en paralelo. Vamos a colocar acá este símbolo de paralelo entre la sumatoria entre 20 y 30 ohms en paralelo. Ahora, ¿cómo lo podemos resolver sin pasar por todo esto? Vamos a hacer una multiplicación dividido en una suma. ¿A qué me refiero? Para poder calcular la resistencia en paralelo, cuando tenemos dos resistencias que están configuradas de esta forma, vamos a hacer la multiplicación dividido por la sumatoria de ambas. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer una raya aquí y vamos a multiplicar 20 por 30. 20 multiplicado por 30. Y esto lo vamos a dividir por 20 sumado 30. Entonces, 20 por 30 es igual, 2 por 3, 6, serían 60. Perdón, 600. Dividido en ¿cuánto? En 50. Sacamos un 0 que está aquí y 60 dividido en 5 es igual a 12. 12 ohms en paralelo. Podemos comprobar entonces que ambos caminos nos llevan al mismo resultado, tanto este que está aquí como este que está acá, que simplemente es la comprobación de esta fórmula que está escrita aquí, ¿ya? De las resistencias en paralelo. Todavía no llegamos a hacer ejercicios de resistencias que estén conectadas en serie aún. Vamos a bajar un poco en este ejercicio y después nos vamos a devolver. Sabemos entonces que la sumatoria en paralelo de estas dos resistencias que están aquí es 12 ohms. Entonces podemos convertir estas dos resistencias en una sola. La vamos a transformar en una sola resistencia y la vamos a expresar de esa forma. Vamos a bajar un poco aquí. No quiero que nos vayamos perdiendo. Y vamos a redibujar lo que teníamos arriba. Vamos acá a dibujar nuestra fuente de voltaje.
de 120 voltios. 120 voltios. Acá arriba teníamos una resistencia. Y acá abajo teníamos otra resistencia. Acá teníamos dos resistencias configuradas de forma vertical, pero como las sumamos y nos dio 12 ohms, al final acá nos va a quedar una sola resistencia con valor de 12 ohms. 12 ohms. ¿Cuál es el valor de la resistencia de arriba y cuál es el valor de la resistencia abajo? Volvamos al dibujo que teníamos. Es de 10 y 15 ohms respectivamente. De 10 ohms y 15 ohms respectivamente. Ahora vamos a cerrarlo con un conductor eléctrico para completar el circuito. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que ahora tenemos tres resistencias conectadas en serie. Por eso este tipo de circuito se llama circuito mixto. Y para poder resolver la sumatoria de tres resistencias que están conectadas en serie, las vamos a resolver de forma algebraica directa. Vamos a calcular la resistencia equivalente total. La resistencia equivalente total, que va a ser la sumatoria de 10 ohms más 12 ohms más 15 ohms. Esto nos va a dar un valor total de, si tenemos acá entre 12 y 15, nos da 27, más 10 serían 37 ohms. Este valor que está aquí es el valor de la resistencia total. Ahora podemos configurar este dibujo de esa forma. Estas tres nos dan una sola resistencia. Por ende podemos redibujar por última vez este circuito que está aquí de 120 voltios. Ahí está su respectiva fuente de poder. Ahí están los terminales de la fuente de poder. Y la sumatoria de estas tres resistencias nos da una sola resistencia que va a quedar al frente. Esta es la resistencia que representa a todas las otras resistencias que habíamos dibujado antes. ¿Ya? Esta es la resistencia. ¿Y qué valor tiene? Tiene un valor de 37 ohms. 120 voltios frente a todo este circuito que teníamos dibujado al comienzo, representado por una sola resistencia de 37 ohms. ¿Para qué me sirve todo esto? Podemos descubrir varias cosas aquí, como por ejemplo, en la utilización de la fórmula de la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la corriente en amperios multiplicado por la resistencia en ohms, podemos descubrir valores de voltaje. También podemos descubrir valores de corriente. Corriente, si despejamos la fórmula que está arriba, nos daría voltaje dividido por la resistencia. ¿Por qué? Porque ahí está multiplicando y pasamos hacia abajo dividiendo, entonces nos quedaría voltaje dividido por la resistencia. Ahí tenemos la segunda fórmula de la ley de Ohm. Por último, podemos calcular también valores de resistencia en el caso de que necesitemos sacar el valor de resistencia, y solamente cambiamos la posición. Resistencia se va para allá y corriente baja. Entonces resistencia sería igual a voltaje dividido por la corriente. Ahí tenemos las tres fórmulas básicas de la ley de Ohm. Vamos a dejarlo marcado por aquí. Esta es la ley. Me equivoqué. Vamos a reescribir otra vez. Esto es la ley de George Simon Ohm, un alemán. La ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente multiplicado por la resistencia. Recuerden que el voltaje se mide en voltios, corriente en amperes y resistencia en ohms. Corriente es igual a voltaje dividido por la resistencia y resistencia es igual a voltaje dividido en corriente. ¿Tenemos voltaje? Sí. Vamos a tiquearlo acá. Voltaje tenemos. ¿Tenemos resistencia? Tenemos.
¿Qué es lo que no tenemos aquí dentro de esta fórmula o sea, dentro de esta configuración que me gustaría saber? ¿Cuánto es la corriente total que está circulando por todo este circuito? Y aprovechando que tenemos una sola resistencia, corriente total, una sola resistencia que me está representando a todas las otras resistencias que estaban al comienzo, voy a decir corriente o corriente total va a ser igual a qué. Corriente total, busco la fórmula de corriente, esta que está aquí, voltaje dividido en la resistencia. Voltaje sería 120 ohms, perdón, 120 voltios dividido en 37 ohms. Entonces vamos a nuestra calculadora, borramos esto que está aquí y escribimos 120 dividido en 37 y esto nos va a dar un valor equivalente de 3.24 amper. 3.24 amper. 3.24 amper es la corriente total que circula por todas esas resistencias que estaban al comienzo. Ahora, ¿para qué me sirve este valor que está aquí? Ahora nos podemos devolver e ir descubriendo algunas cosas, algunas variables de lo que está ocurriendo aquí. ¿A qué me refiero? Hay dos reglas principales para las resistencias que están conectadas en serie y las resistencias que están conectadas en paralelo. Como por ejemplo decir que las resistencias conectadas en serie, por ellas está circulando la misma cantidad de corriente. Sin embargo, el voltaje se distribuye de acuerdo a la carga, a la capacidad, a la carga que tiene cada resistencia. El voltaje se distribuye y la corriente es la misma. Sin embargo, cuando están conectadas en paralelo, es el voltaje el que se mantiene y es la corriente la que se distribuye de acuerdo al valor de la resistencia. Lo vamos a comprobar ahora cuando nos vayamos devolviendo. Si el valor total de la corriente total es de 3.24 amperes para esa resistencia que está aquí de 37 ohms, ¿y de dónde salió esa resistencia de 37 ohms? Salió de la sumatoria de estas tres resistencias que estaban conectadas en serie, no en paralelo. Y la regla dice que para resistencias que están conectadas en serie, la corriente es la misma. Por ende, como estas tres son la sumatoria nos da este resultado, la corriente se mantiene 3.24 amperes por cada una. La vamos a marcar de otro color. Acá, por esta resistencia están circulando 3.24 amperes. Por esta también, vamos a colocar una coma acá, 3.24 amperes. Y por esta que está acá abajo, lo mismo, 3.24 amperes. ¿Y qué dice respecto al voltaje en la resistencia en serie? El voltaje se distribuye de acuerdo a la capacidad de la carga, en este caso 10 ohm, en este caso 12 ohm y en este caso 15 ohm. Vamos a aplicar ley de Ohm, vamos a cambiar el lápiz de color verde para escribir el valor del voltaje. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia y ahora vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente por resistencia, corriente y resistencia. Vamos a multiplicar, vamos a sacar nuestra calculadora, la vamos a correr un poquito para acá. Vamos a calcular 3.24 multiplicado por 10 ohms. Y esto nos va a dar un valor de 32.4 voltios. O sea, esta resistencia acá tiene un voltaje de 32.4 voltios. Ahora, quiero saber el voltaje aquí. Vamos a multiplicar otra vez. Vamos a correr la calculadora hacia acá y vamos a 3.24 multiplicado por 12. Vamos a buscar el valor 38.88.
3.88 voltios. Este es el voltaje de esta resistencia que está aquí. Ahora vamos a buscar el voltaje de esta resistencia que está acá. Calculadora, vamos a borrar lo que está ahí. 3.24 multiplicado por 15. 15 es igual a 48.6. 48.6 voltios. Ahora, ¿cómo sé yo? ¿Cómo puedo ir comprobando que lo que estoy haciendo está bien? Fácil. Voy a tomar estos tres valores de voltaje, los voy a tomar aquí y voy a sumarlos. Voy a colocar 32.4, el segundo es 38.8 y el último es 48.6. 48.6 y los vamos a sumar. Vamos a ir a nuestra calculadora para hacerlo un poco más rápido. Ahí ya tenemos 48.6 más 38.8 más 32.4. 32.4. Si sumamos nos va a dar 119.8. 119.8 voltios en total. Si ustedes toman este valor y lo comparan con la fuente total, se van a dar cuenta que son muy aproximados. ¿Por qué no son iguales? Porque no utilizamos todos los decimales cuando escribimos el valor de corriente. Recuerden que el valor de corriente nos dio 3.24 y otros números más. Si hubiéramos colocado todos esos números, no hubiera dado 120 exacto. Pero como no lo utilizamos todos, solamente utilizamos una parte de los decimales de este número que está acá, de esta corriente, nos dio 119.8. Ahora, si yo me asustaría si acá me hubiera dado 90 y tanto o 87. ¿Por qué? Porque ese valor claramente no es igual a 120. Pero acá 119.8, si aproximamos esto, nos da 120. Podemos seguir retrocediendo. Entonces, acá tenemos los datos y los voy a dejar acá encerraditos. Tenemos los datos para esta resistencia que está acá. Tenemos los datos para esta resistencia que está acá, los tres datos que necesitamos. Y tenemos los datos para la resistencia que está aquí. Ahora podemos retroceder un poquito acá, nos vamos a devolver, vamos a subir. Y acá ya tenemos los datos para esta resistencia. Tenemos los datos para esta resistencia, pero no sabemos cuánto es el voltaje ni la corriente aquí. Estas dos están conectadas en paralelo y al sumar esas dos resistencias nos daba como resultado 12 ohms. ¿Qué dice la regla respecto a las resistencias conectadas en paralelo? Las resistencias conectadas en paralelo conservan el voltaje y distribuyen la corriente. Entonces, ¿cuál de las dos voy a usar para preservar el valor? El de voltaje, claramente, 38.88 voltios. Voy a subir 38.88 voltios. Acá 38.88 voltios. ¿Por qué? Porque preservan el voltaje en paralelo. Y estas dos estaban en paralelo, que nos da como resultado la resistencia equivalente que está abajo. Y lo mismo acá, 38.88 voltios. ¿Qué nos faltaría descubrir aquí entonces? El valor de corriente. ¿Y cuál es la fórmula de corriente? Corriente es igual a voltaje dividido por la resistencia. Corriente es igual a voltaje dividido por la resistencia. O sea, 38.88 dividido en 20. Vamos a nuestra calculadora. 38.88 dividido en 20 nos va a dar una corriente de, vamos a sacarle aquí los decimales, 1.94 amper. Entonces lo vamos a escribir acá, 1.94 amper. Vamos a hacer lo propio con la resistencia que está acá, 38.88 dividido en 30.
Vamos a calcular aquí. Nos da 1.296. Acá podemos aproximar un poquito y lo podemos escribir como 1.3 o 1.30. Ya lo vamos a dejar como 1.30. Vamos a cerrar aquí. Vamos a 1.30. 1.30 amper. Entonces, para poder comprobar que este valor de corriente está bueno, como estas dos resistencias estaban en paralelo, sabemos que la corriente se distribuyó aquí. Se distribuyó para este valor de resistencia y se distribuyó para este valor de resistencia entre 1.94 y 1.30. Si sumamos ambas corrientes, vamos a colocar 1.30 más 1.94. ¿Y cuánto nos da eso? Acá vamos a sumar 4. Acá vamos a sumar 9, 10, 11, 12. 12, 1 y acá nos da 3.24. ¿Y de dónde yo he visto este valor antes? 3.24 amper. Lo vi antes, aquí. Acá está, ¿no ven? 3.24 amper. Quiere decir que el ejercicio que nosotros hicimos para resolver esta resistencia hasta llegar a la resistencia equivalente está bueno, está correcto. ¿Ya? Así funciona la resolución de resistencias serie paralelo para un ejercicio de configuración de resistencias mixta. Recordemos, estas dos están en paralelo. Al sumarlas nos queda una sola resistencia en serie que está en serie con estas dos. Eso es un circuito mixto. Y por último, ¿qué otra cosa podemos descubrir de esta ejercicio de resistencias? Al tener un valor de voltaje, un valor de resistencia y un valor de corriente, podemos calcular la potencia que está disipando la carga, la potencia eléctrica que está disipando la carga. La fórmula de potencia eléctrica es potencia es igual a voltaje por la intensidad o el voltaje por la corriente. Entonces, como nosotros calculamos el valor de corriente, la corriente total de este circuito, lo podemos determinar. Lo vamos a escribir de otro color, ahí de color verde. El voltaje, 120 voltios, multiplicado por 37 ohms, perdón, me equivoqué, por 3.24 amper, 3.24 amper es igual, vamos a sacar nuestra calculadora de nuevo, y vamos a multiplicar para finalizar este ejercicio. 120 multiplicado por 3.24 es igual a 388.8. 388.8. ¿Y en qué se mide la potencia? La potencia eléctrica se mide en watts. Y con eso, estimados, hemos concluido este ejemplo, este ejercicio de resolución de resistencia serie paralelo en configuración mixta. Revisen este video paso a paso, creen sus propios ejemplos, practíquenlo y nunca más se les va a olvidar. ¿Ya? Ustedes pueden resolverlo esto de varias formas. En un próximo video les voy a presentar resistencias en configuración estrella y delta o triángulo, para que hay otro tipo de fórmulas para poder resolverlo en caso de que exista alguna situación en la que necesiten resolver ese tipo de configuración. Estimados, tengan todos ustedes muy buenos días o muy buenas noches, muy buenas tardes. Bueno, la hora que se encuentren. Muchos saludos a todos.